Como decía la compañera, yo soy Amador Expósito, soy técnico apícola y apicultor profesional. Soy de aquí al lado, soy de Andújar y tengo compañeros, vamos, que trabajo a diario con ellos, que tienen aquí en el baldío, en el terreno del baldío del ayuntamiento, tienen varios asentamientos. Vamos, que además dar las gracias de camino al Ayuntamiento de Marmolejo por poner a disposición de los diferentes apicultores los terrenos para poder aprovecharlo apícolamente. En principio, como veis aquí en el enunciado, cuando hablé con Macarena, le dije el tema de un taller que se ha estado practicando con los niños, que es sobre la extracción de la miel, sobre los diferentes productos que tiene la colmena y los beneficios que hace la abeja al medio ambiente. Pero además le comenté que se estaba empezando a desarrollar un proyecto que se llama Breakfast Honey, que se impulsa desde la Unión Europea. Este proyecto empezó en el año 2006 en Eslovenia y ha hecho que aumentase el consumo de la miel al doble, es decir, de consumir 800 gramos por habitante y año a consumir 1,6 kg. Aparte de esto, otra de las cosas que se ha conseguido con este proyecto es que haya relevo generacional, es decir, antiguamente, vamos, aquí en España pasa que, igual que en todos los sectores agrícolas ganaderos, se está perdiendo la regeneración de la profesión, pues, ya que los jóvenes, vamos, yo a mi hija se lo diría, porque hoy en día de la agricultura y la ganadería no se puede vivir. Vamos, yo en concreto estoy dando charlas y estoy dando cursos y demás, porque de la apicultura no se puede vivir hoy en día. Y mira que tengo colmenas, pero la cosa está muy mala. Entonces, con este tipo de proyectos lo que se consigue es que haya nuevas generaciones que puedan continuar con la profesión. En este proyecto de desayuno de miel, vamos, que es la traducción de Breakfast Honey, consiste en lo siguiente, consiste en que durante una vez mínimo al año, en todos los colegios, tanto de ciclo infantil, segundo ciclo de infantil como en educación primaria, se les dé un desayuno con miel a todos los chiquillos, más todos los productos o varios de los productos agrícolas y ganaderos que de cercanía. Es decir, con esto se consigue, como comentaba el diputado, que se parta de kilómetro cero, no se contamine y se beneficie el medio ambiente. Además, se consigue... se me ha ido. Bueno, otra de las cosas que se hace y que empezaron a hacer allí en Eslovenia es coger y hacer un taller. En este taller, es decir, en realidad es una actividad que se hace durante todo el día con los chiquillos, se les explica, como vamos a hacer aquí un poco, qué es la extracción de los productos de la colmena. Aquí se va a hacer de forma teórica, os voy a enseñar un poco los productos que se consiguen al final y de los productos que se parten, pero allí se hacen talleres específicos, allí se cogen los cuadros de miel, se lleva un extractor es una centrifugadora donde se meten los cuadros que se extraen de la colmena, que están ya maduros para poder sacar la miel. Ellos deseperculan, es decir, le quitan una capa de cera que llevan a esos cuadros, se lo quitan para que pueda salir la miel y extractan la miel. Además llevamos una centrifugadora que en vez de ser automática es manual. Primero evitamos riesgos de que les pueda pillar cualquier mano o algo, que los chiquillos meten la mano en cualquier sitio. Aparte de que evitamos eso, creemos que es más didáctico que sea algo manual, que volvamos a las tradiciones antiguas, a que sea algo automático y más profesionalizado.
y después filtran ellos la miel también y envasan ellos su miel. Es decir, envasan y se lleva cada uno un botecillo de miel como esto, aunque esto no es un bote, esto lo que tiene aquí es polen, pero vamos, es un bote de miel como esto. Este proyecto ya hemos empezado, se ha iniciado desde aquí en España, de la Asociación Española de Apicultores, desde la Asociación de Apicultura de Andalucía, a la cual yo pertenezco, se está apoyando. Estuvimos en una reunión en el Ministerio de Consumo la semana pasada, tenemos ya previstas reuniones con los diferentes ministerios y tendremos que hablar con el diputado, con la presidenta y con los diferentes entes u organismos que componen la educación, de los niños. También tendremos que hablar sobre todo con la consejería o con las delegaciones de educación, porque son las que tienen las competencias. Bueno, pasamos a ver un poco el proyecto o los talleres, en cómo están enfocados, pero como he dicho va a ser un poco teórico en vez de práctico. En principio, decir cuáles son los componentes de la abeja. La abeja tiene tres componentes. Uno que es la abeja obrera, que es la más pequeña de toda la colmena, que es la que hace, la más numerosa y la que hace casi todas las funciones dentro de la colonia. El segundo que tenemos aquí es el zángano, que es más grande, aunque aquí se ve que son casi iguales, en realidad el zángano vendría a ser intermedio entre la abeja obrera y la reina, aquí se ve mucho más chico de lo que en realidad son los zánganos. El zángano es el macho de la colonia y su principal función, o casi su única función, es la de fecundar a la reina. Por eso muchas veces dicen que eres un zángano, porque prácticamente haces poco, pero vamos, tiene otra función más, que es en épocas de frío, cosa que últimamente no tenemos mucho frío, pues al aglutinarse, apelotonarse dentro de la colmena, pues también aporta calor. Y por último tenemos la reina es, si os fijáis, es el doble sobre todo de la obrera, teniendo la misma genética, porque tanto la reina como la obrera tienen la misma genética, cosa que el zángano no, es prácticamente el doble, y esto se debe solo y exclusivamente al tipo de alimentación que tienen, que es que la reina, desde que nace hasta que muere, solo consume jalea real. La obrera sale de la fecundación de un óvulo de la reina a través del macho, es decir, sería genética de macho y hembra, y el macho, sin embargo, solo sale de la reina. La reina, los huevos que no son fecundados, al ponerlos en la celdilla, producen un zángano. La función que desempeña la reina, como ya antes he comentado, es la de poner, aquí veis, esto es una reina, estos son abejas obreras, y estos son las celdillas, y si veis ahí, estos son los huevos que pone, estos son huevos de menos de 3 días. Esto, que se ve como una larva, no sé si lo veis, es un huevo de más de 3 días, cuando ya se convierte en gusano en más de 3 días. Para que salga una reina, desde el primer día están dándole jalea real. Para que, ¿cómo no sale una reina? Si a partir del tercer día, en vez de seguir dándole jalea real, le dan papilla de zángano, le dan papilla de abeja, lo que sale es una abeja obrera. Las obreras, como antes he comentado, esto es un trozo de panal de colmena. Deciros que una colmena tiene entre 40 y 60.000 abejas, es decir, cada kilo de abejas es 10.000 abejas.
y las abejas obreras prácticamente son las que hacen todos los trabajos de la colmena, desde construir los panales con la cera que ellas mismas fabrican, es decir, la cera sale de unas escamas que tienen aquí en los costados la abeja, y entonces pues abren la escama y sale un trozo de cera en la cual ellas después van moldeando para poder hacer la cera y poder hacer la celdilla. Recolectan el néctar, el cual ellas después transforman mediante ventilación y aporte de aminoácidos, también propios de la abeja, lo transforman en miel, recolectan polen, recolectan propóleo, acarrean agua, dan calor, son guardianas de la colmena, expulsan al zángano cuando no hay comida, alimentan a la reina, alimentan al zángano, vamos, prácticamente hacen todas las funciones que se requieren dentro de la colmena, las hacen la abeja obrera. Y por último está la abeja zángano. Esta fotografía, como he comentado antes, lo único que hacen es comer y fecundar a la reina, y en época de frío pues aportar calor, porque además si no aportasen calor ellas también se morirían, ¿no? Los zánganos se morirían. Esta fotografía es una abeja reina con una abeja zángano fecundándola, siempre se fecundan en vuelo. Deciros también que la abeja reina solo sale al campo a partir del 6º día de vida, que es cuando ya está madura, y sale al campo durante 2 o 3 veces. En esas 2 o 3 veces es fecundada por de 8 a 16 zánganos. Una vez que los zánganos, o que tiene la espermateca, la reina tiene un órgano que es la espermateca. Esa bolsa lo que hace es ir acumulando todo el semen de los distintos zánganos. Pudiese darse el caso que, por ejemplo, porque hay zánganos, zánganos no, hay abejas, hay especies que son más claras, hay abejas que son más oscuras. Por ejemplo, la que aquí tenemos es la Pimelífera iberiense, pero la negra, es decir, que es una abeja que es oscura. Por ejemplo, esta abeja que se ve en esta fotografía, esta abeja sería casi seguro sea italiana o caucásica, porque son abejas más claras. Entonces, pues dependiendo del zángano que le fecunde, pues las abejas obreras van a salir con una genética o con otra, y puede ser que la misma reina ponga durante un tiempo, mientras está gastando la espermateca de ese zángano, salgan abejas negras, y llegado el momento, porque haya habido algún zángano que la haya fecundado, que sea de otra genética, pues que salgan abejas, por ejemplo, claras, o inclusive pues más blanquecinas, o con el lomo blanco, vamos, hay diferentes tipos. Aquí está la fotografía del zángano. Si os fijáis, el zángano no tiene aguijón, la reina sí tiene aguijón, pero el aguijón es liso. Vamos, esto al final es genética, porque reinas solo hay una dentro de la colmena. Entonces, si la reina pica, que sí pica, lo que pasa que no suele hacerlo, pero si la reina pica, la reina no muere, porque la reina no deja el aguijón dentro del humano, vamos, de la zona donde pique. Y, sin embargo, la obrera, al ser un aguijón en forma de arpón, pues deja ese aguijón lo que hace es desprender también parte del intestino, y lo que hace es morir al final. Poco a poco termina muriendo la oveja obrera. Y el zángano, como no tiene aguijón, y entre otras cosas porque no defiende la colmena, no defiende nada, entonces no picaría tampoco. Pasamos a los diferentes tipos de colmenas que existen. La colmena es un espacio que ha construido el humano para poder aprovechar lo que produce la abeja. Antiguamente la abeja se desarrollaban en troncos de árboles, en cuevas, e inclusive ciertas especies hasta colgadas en los árboles, como se ve en los dibujos animados, que eso no es lo real que pasa aquí, es decir, la colmena que se ve del oso yogi, no, eso no es real, eso es más tipo avispa, que aquí se está dando ahora que hay ataques de avispas
avispas que son invasoras, así es como son, como se ve en lo del oso yogi, pero eso no son colmenas de abejas, de apis mellifera. Y entonces, pues, el humano lo que hizo fue desarrollar unas viviendas artificiales con las cuales poder extraer más fácilmente esos productos de la colmena. Estas colmenas, pues, empezaron siendo desde paja, corcho, cerámica, hasta hoy en día que son de madera o incluso hasta de plástico. Aquí tenéis un ejemplo de una colmena hecha de paja, otra colmena de madera y otra colmena de plástico. Las colmenas se pueden dividir en fijistas y en movilistas, o en estantes y trashumantes, que es lo mismo. Las fijistas, en definitiva, lo que pasa es que es un único cuerpo, es decir, por ejemplo, en este caso, el corcho, y adherido en el interior lleva panales que ha desarrollado la abeja, y no los puedes extraer. Podrías extraerlos rompiéndolos, pero no puedes volver a incorporarlos a la colmena. Y con la movilista lo que se incorporan son diferentes cuadros. Esto lo hizo un hombre que se llama Lastron, que estudió la colmena, vio que existía un paso de abejas, entonces cogió, es decir, la abeja necesita un espacio para poder moverse entre panal y panal. Entonces, si no tiene ese espacio, como mínimo tiene que ser de 4 milímetros. Si no tiene ese espacio, entonces por ahí lo que hará la abeja sería sellarlo completamente todo para que por ahí no pase absolutamente nada. Si no puede pasar la abeja, no pasa nada. Entonces, pues le dio la apertura suficiente para que pudiesen pasar la abeja y hizo cuadros de madera, y estos cuadros se pueden extraer y luego volver a esa cera, se vuelve a recuperar y se vuelve a meter dentro de la colmena. Productos de la colmena, que en definitiva esto era lo que comentabais que iba a explicar un poco de la miel. Los productos de la colmena no es solo la miel. Está la miel, el polen, el pan de abeja, la cera, la jalea real, propóleo, veneno de abeja, la polinización, es otro producto otra de las cosas que produce la colmena, la multiplicación de colmenas, es decir, produce más abejas y produce cría de reina o reina. Si cogemos la importancia económica que tiene para el apicultor, lo más importante hoy en día es la miel, seguido del polen y la cera, y con menor importancia está la polinización, la cría de reina, los enjambres, el propóleo, todos los demás. Deciros que esto es aquí en España, la miel y la polinización dentro de lo de menos. Hay otros países, como por ejemplo todo Norteamérica, es decir, tanto Estados Unidos como Canadá, que la polinización es la principal fuente de ingresos del apicultor. Y al paso que vamos con la degradación del medio ambiente, aquí en España, en Europa y creo que en todo el mundo, al final será la polinización, porque si no hay polinización por parte de la abeja, pues no sé qué mundo dejaremos, nos encontraremos y demás, porque la abeja participa en el 80% de la producción tanto de productos agrícolas como de productos silvestres, es decir, de fecundación de flora silvestre. Hablando de la miel, decir que la miel, hay tres tipos de mieles: una que sale del néctar, el néctar mediante la transmisión entre abeja y abeja, porque la miel no la recolecta una abeja en el campo y entra dentro de la colmena y lo deposita en la celdilla, no. Esta abeja que va al campo a pecorear llega a la colmena y se lo da a otra abeja. Esta abeja le aporta sus aminoácidos,
se lo pasa a otra abeja y así sucesivamente hasta que ellas consideran que esa miel ya tiene los aportes suficientes para ser beneficiosa para la abeja. Entonces la depositan en la celdilla y una vez que se ha depositado en la celdilla lo que hacen es madurarla. ¿Cómo la maduran? La miel, el néctar en un principio es 16% azúcares y 84% agua. Y tienen que llegar a convertirlo en un máximo del 18% de agua y un 82% de azúcares. Hay algunas excepciones, porque hay algunas mieles que no necesitan, es decir, pueden tener un poquito más de humedad, pero vamos, en general es así. O inclusive hasta las dejan hasta por debajo del 18% de humedad. Luego existe otro tipo de miel que es de la excreción de la savia, es decir, por ejemplo, de la bellota. No sé si la bellota suelta unas pequeñas gotas, cuando entonces esas gotas son secreciones de la savia y entonces esas gotas las coge la abeja, le tiene que aportar agua porque esa savia está muy dura, no puede digerirla la abeja, entonces la traga, la lleva a la colmena y de ahí sacan la mielada. Y luego hay otro que es excreciones de insectos, que son los mielatos. En este caso es que cualquier planta es picada por un insecto o dañada por el insecto, entonces es lo mismo que pasa con los pinos cuando van a sacar la resina, que lo que hacen es, en definitiva, hacerle un daño al pino para que sude la resina. Pues en este caso igual, el insecto pica esa planta tiene un daño, el daño que la planta, la forma de intentar curarse es a través de la secreción de una resina. Esa resina también la coge la abeja, la lleva a la colmena y la convierte en un mielato. La extracción de la miel. Vamos a ver. Esto es un cuadro de miel y para poder sacar la miel, lo primero que tiene que estar la miel es madura. ¿Cuándo sabe el apicultor que la miel está madura? Cuando llega a la abeja, vamos, te lo dice la abeja, cuando llega a la abeja y en su mayor parte sellan el cuadro. Si queréis ir viéndolo, eso sí, luego vais a tener que limpiar porque pega un poco, ¿eh? ¿Qué? ¿Está completo? Sí, bueno, no, se encuentran más completos todavía, ¿eh? Pero vamos, ese cuadro ya estaría maduro. Estaría la miel madura. Esperaros que ya... Lo que os comentaba antes, que hacemos con los niños, es llevar cuadros de este tipo, llevamos... Porque esto, la capa de cera se le quita o con unos peines o con unos cuchillos. Para los niños les enseñamos los cuchillos, pero solo les dejamos los peines por seguridad. Se daña un poco más el cuadro con el peine que con el cuchillo, pero vamos, en este caso también se podría dañar mucho más el niño. Entonces, pues se cogen el cuadro, ellos lo deseperculan, es decir, le quitan la cera y lo meten en el extractor para extraer la miel. En definitiva, lo que estáis viendo aquí, esto sería un cuadro que antes me preguntabas que si ese estaba sellado, por ejemplo, sería completamente sellado, es decir, estaría en condiciones óptimas para poder extractarlo. Lo que pasa es que todos los cuadros al final no están en condiciones óptimas para extractarlos.
Si queréis coger servilletas para limpiaros la mano, si alguien está tocando, ir cogiendo de ahí. Aquí veis cómo se le va quitando el sello, no sé si se aprecia lo suficiente. Esta es otra fotografía donde el apicultor con un cuchillo está quitándole el sello. Esto sería una centrifugadora, aquí se meten los diferentes cuadros y mediante fuerza centrífuga, mediante dar vueltas, sale la miel hacia los laterales. Luego se almacena en bidones, para productos alimentarios, y nunca puede subir de los 45 grados centígrados. Cuando la miel pasa de los 45 grados centígrados empieza a perder cualidades. Y es decir, nosotros le decimos que la miel se carameliza. Es decir, lo que hace es perder las propiedades sanitarias que tiene o curativas que tiene la miel y se convierte en un caramelo, que en definitiva lo que estaríamos sería haciéndonos daño para nuestro organismo, porque en definitiva se convertiría en otro edulcorante más. Y posteriormente se envasa. La miel cristaliza por debajo de los 13 grados centígrados. Muchas veces cuando nos encontramos un bote de miel, por ejemplo, si ahí los botes que traigo hoy son con dosificador, no me gusta traer botes con dosificador porque eso se puede hacer porque hay ahora mismo calor. Si no hiciese calor, no saldría la miel de esos botes. Entonces, es verdad que es mucho más higiénico, pero para poder meterlo en un bote antigoteo, al final tienes que calentar la miel. Y calentar la miel es que la miel pierda propiedades. Entonces, lo que debemos... Sí. Por debajo de los 13 grados. Luego, todas las mieles no cristalizan, ¿eh? Por ejemplo, o les cuesta más trabajo cristalizar. Las mieles claras suelen cristalizar antes, entre otras cosas porque tienen más aporte de azúcares, y las mieles oscuras es muy difícil que cristalicen o tardan más en cristalizar. Vamos, no es todo exacto así como te lo digo a grandes rasgos, porque mieles existen tantas mieles como flores, por lo tanto te podrías encontrar una miel oscura o que tira a oscura, como por ejemplo es la miel de anís verde, que cristaliza más fácilmente que por ejemplo una miel de encina, o por ejemplo existen mieles como por ejemplo la miel de romero, que sí cristaliza pero se queda con una cristalización muy suave, que es como más pastosa. Entonces, por eso lo que hablo es de forma genérica, pero luego hay muchos matices por lo que estamos hablando, porque por ejemplo yo comercializo 14 tipos de mieles distintos. Aquí he traído 5 tipos de mieles, pues no sé, y cada año saco un tipo de miel diferente. Por ejemplo, este año he sacado una miel de lavanda que no había sacado nunca, y a lo mejor dejo de sacar otras porque por las circunstancias de climatología que haya, de floración y demás. Y entonces, pues imaginaros, pues es lo que estamos hablando, hay mínimo, se habla de 1000 flores, pues mínimo 1000 mieles distintas. Vamos, existen muchos tipos de mieles. Sí. A la miel que se mezcla se le llama miel de 1000 flores. Esto también también tiene sus matices. Eso también tiene sus matices. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una miel de romero, bueno, hay que partir de que no existe legislación para determinar un tipo de miel u otra. Es decir, se está desarrollando una ley, hará un par de años, más o menos en la época del inicio de la pandemia, se nos pidió distintas muestras de mieles para que aportásemos las mieles, para que en el centro de referencia de España, que está en Marchamalo, en Guadalajara,
se estudiasen las diferentes mieles y ver los distintos tipos de polen, vamos, la distinta cantidad de polen que tiene cada miel. Te digo, por ejemplo, que la miel de azahar, y es de azahar, vamos, porque principalmente el néctar que recolectan las abejas es de azahar, pero actualmente se mide, porque es lo más barato y lo más fácil de hacer, se mide el tipo de miel, el tipo de miel florística se mide a través de un polínico que se le hace. Se coge una muestra, esa muestra se cuentan todos los granos de polen en suspensión que tiene la miel, porque la miel no es solo néctar, la miel tiene tanto miel como granos de polen en suspensión microscópicos, esos granos de polen. Entonces, se cuentan todos los que hay y los pólenes son de diferentes formas, unos hacen estrellas, otros es un cuadrado, otro un triángulo, son distintos, cada flor tiene un polen y cada polen es distinto una flor de otra flor. Entonces, cogen esos granos de polen, los cuentan y dependiendo de los granos de polen, pues existe una guía comercial que es la que te indica el porcentaje polínico que debe de tener, pero es una guía comercial, no es real. ¿Por qué te venía a decir esto? Porque, por ejemplo, ahí en la zona de Sevilla y Córdoba, el azahar, el naranjo, no da polen. Entonces, una miel que es de naranjo, al final tienen que hacerle una analítica de aminoácidos para poder demostrar que es miel de azahar, pues tiene un aporte de un 2% aproximadamente de granos de polen, de azahar o de naranjo. Es decir, tiene un 98% que son de otra cosa. Entonces, si tú cogías esa miel, tú dirías, pues esta miel no es de azahar, pero sí es de azahar. Por ejemplo, la miel de romero, es que cada flor, por varios motivos, uno que es la época del año en la que florece y otro por el atractivo que tiene la flor, utiliza más néctar o menos néctar para atraer a la abeja. Es decir, los granos de polen que tiene son los que tiene, pero aumenta o disminuye el néctar dependiendo de la atracción que necesita para que es decir, el néctar en las flores no es nada para la supervivencia, en definitiva es un atrayente para que el insecto vaya a recolectar la parte macho o la parte masculina de la flor, para que pueda fecundar otras flores de su misma especie. Entonces, dependiendo del tipo de flor, pues tienen más granos de polen o menos granos de polen en suspensión en esas mieles. Entonces, por ejemplo, el romero, cuando tiene más del 10% de pólenes de romero, se considera miel de romero. Pero eso no quiere decir que no tenga mucho más néctar de romero. Es decir, néctar de romero, a lo mejor una miel con el 10%, a lo mejor tiene el 70% de néctar de romero. Lo que se pretende siempre es que tenga más del 50%. Por ejemplo, luego si cojo una miel de eucalipto tiene que tener por encima del 70% de grano de polen de eucalipto. Entonces, no es una cosa que diga, bueno, si tiene más del 50% genérico, de esa especie, no, depende del tipo de flor que sea, entonces se considera de una forma o de otra. Pero como te digo, esto está ahora mismo cogido un poquito con pinzas, porque no existe ley, no por otra cosa. Entonces, al final, pues, otra de las cosas que también se suele hacer, aparte del polínico, es cata de miel, hay especialistas de cata de miel, e igual que el aceite determinan si un aceite es aceite de oliva, es aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgen extra, que al final es por degustación, pues en la miel pasa exactamente lo mismo. Luego, como antes he comentado, en esto nos vamos a entretener bastante menos, en el resto de los productos existen otros tipos de productos, en este caso como es el polen, como antes os he dicho, el polen es el elemento masculino de las flores y la abeja lo que hace, la flor lo que hace es rodear este polen de néctar para que la abeja vaya y recolecte al recolectar la miel, pues también recolecta polen.
El polen principalmente tiene proteínas y es la mayor fuente conocida hasta hoy de vitaminas, minerales e hidratos de carbono. Posee vitaminas B, A, B, C, D, E y K. Es decir, deciros que lo que hoy más se conoce es la miel, pero que quizás dentro de todos los productos que salen de la colmena, la miel sea lo menos beneficioso para la salud dentro de los distintos productos. Tanto el polen es muchísimo mejor producto que la miel, como la jalea real, lo que pasa, bueno, o mejores productos o productos más saludables, o que mejoran la salud. El polen lo recolectan las abejas haciéndolo bolas que mediante el néctar van apermazando y pegándolo a una bolsa que tienen ellas en las patas, no sé si ahí lo apreciáis. Luego, en las colmenas, el apicultor pone unas trampas que tiene esta rejilla, que es justo el espacio, estos agujeros son de 3 milímetros. Es decir, la abeja pasa justo por ahí. Entonces, para poder pasar la abeja al interior de la colmena, como lleva los granos de polen al final tiene que soltarlos. Si no los soltase no podría pasar. Al final la abeja también aprende y en vez de hacer unas bolas grandes hace unas bolas chicas y también pasa con las bolas chicas. Sí, o busca agujeros, la abeja para eso es inteligente. Y también comentaron que lo mismo que pasa con la miel, pues con el polen igual. Hay pólenes, pues tantos como flores distintas. Y si queréis ver aquí, veis que hay de distintos colores y dependiendo del color es un polen distinto. Vamos, una flor distinta. En este se aprecia mucho más. Esto se puede comer tanto solo, es decir, coger una cucharada y además, hay dos tipos de polen. Dos tipos de polen no, el polen es uno, pero hay dos formas de manipular el polen. Polen tal y como sale de la planta, que es el polen fresco, que es ese que tenéis ahí, que en boca está muchísimo más suave, más bueno, además te recuerda a las flores, es cuando lo comes, y se disuelve también mejor, pero el problema que tiene es la conservación. La conservación del polen fresco hay que conservarlo siempre en congelador. Si no se conserva en congelador, se fermenta. Los distintos tipos de flores de donde han recolectado. Sí, claro. Es decir, normalmente aquí en esta zona, en todo lo que es Sierra Morena, el polen principal que sale es de jara. Ya sea jara, la primera jara que sale es la jara estepa o jara blanca, que es un polen anaranjado, luego sale la jara pringosa, que es la principal que tenemos aquí, que es un poquito más claro, no es tan naranja. También se coge un poquito de polen de romero, que es más blanco, además en ese creo que sí se ven algunos de jara, y el que se ve oscuro, pues puede ser, si es tipo violeta, es polen de lenguaza, de viborera, y si es polen más oscuro, es polen de cantueso. Es casi negro. Bueno, hay polen también de todos los colores, hay rojo, hay verde, hay amarillo, bueno, amarillos son casi todos, pero os digo. No, cada polen tiene las características que le aporta esa flor. Es decir, desde los inicios, para curar al ser humano se han utilizado, o animales o demás, se han utilizado siempre las plantas. Pues porque esas plantas tienen diferentes propiedades, pues esas propiedades, o parte de esas propiedades, también están en el polen. Entonces esas propiedades son las que al final aportan tanto a la salud si lo comemos así, como si después no lo encontramos en suspensión dentro de la miel. ¿Qué le aporta el polen a la colmena? El polen a la colmena, es decir, la abeja no come, eso lo vamos a ver ahora después, pero bueno, no, vamos a ver, no, si yo lo digo ya, si, yo prefiero eso, estar así hablando, que yo me aturullo mucho ahí leyendo y demás. El polen es el principal alimento que tiene la abeja,
Por eso nosotros pensamos que va a ser la miel, no, es el polen. El polen lo necesitan para que la abeja se desarrolle. La abeja, los primeros días, la abeja come papilla de abeja. Esa papilla de abeja está compuesta con néctar, polen y aminoácidos. Con eso ellas hacen un producto que se llama pan de abeja, que ahora después lo veremos, y ese pan de abeja, pues cuando lo van necesitando, lo van ellas cogiendo de ahí. Lo van cogiendo de las distintas celdillas, y además. No, nosotros, para un apicultor que haga las cosas bien hechas, debe de coger y no tener en continuo los cazapolen puestos. Es decir, si tú tienes los cazapolen puestos, al final te cargas la colmena. Claro, porque para que una abeja se desarrolle y pase de abeja nodriza a abeja, vamos, estoy hablando de la obrera, de abeja nodriza, obrera a adulta, tiene que comer polen, entre otras cosas, como cualquier persona, en una palabra. Es decir, la alimentación de la abeja, además de agua, que también es polen y miel. Si no tiene esos dos productos, falla en alguno, pues tiene una descompensación, lo mismo que pasa con los seres humanos. Los seres humanos, si solo comemos jamón, estará muy bueno, pero al final no vamos bien tampoco. Aquí, si os fijáis, se verán aquí, en el interior, unos granos o las celdillas que están oscuras y se ven como apelmazá, no sé si lo ven, ahí, eso no es miel, eso es pan de abeja. Además, espera un momentín. A ver. Polen seco, es lo mismo, lo único que el apicultor lo que hace es secarlo para poder conservarlo. Claro, al hacer eso, lo que hace es que esto sería el pan de abeja. Bueno, sí. Esto es lo que estaba en el interior de la celdilla, que lo he sacado yo de ahí, y lleva néctar, aminoácidos y polen. ¿Por qué va mezclado la miel con el polen? Pues el polen, si no, como estamos hablando, claro, la abeja no seca el polen como nosotros hacemos para conservarlo, y tampoco tienen congeladores para poder conservarlo. Entonces, ellas, ¿cómo lo congelan? ¿Cómo lo conservan? Con la miel. La miel es un conservante. Si vosotros introducís dentro de la miel cualquier cosa, lo que queráis, hasta un bicho, un animal, eso va a permanecer intacto. Sí. Es más, esto es lo que pasa, que no se ha estado. ¿Qué? No, esto no lo coméis vosotros. No se comercializa. Se está empezando a comercializar ahora, pero a muy pequeña escala, porque primero no es un producto conocido, por lo tanto no tiene demanda, y segundo porque para poder extraer esto tienes que coger y triturar el cuadro. Lo que se hace es primero extractar la miel, después se deja que se seque toda la miel, es decir, que las abejas quiten la miel, chupen todo el néctar que tiene para que se quede el cuadro, la cera completamente seca, y el pan de abeja pues se coge después y se mete en una trituradora, se mete en un molinillo, en una palabra, es un molinillo especial, y en ese molinillo pues se saca, es decir, al final lo que hace es separar el pan de abejas de la cera. ¿Qué textura tiene eso? Una vez que lo separan, ¿qué es? ¿Meloso? Esto no, se queda como duro, se queda, sí, una especie de cereales se queda esto. Bueno, ir pasándolo si queréis. Espérate, saco unos pocos más. ¿Qué? Sí. ¿De una colmena de estas cuánto puede salir más o menos de miel? ¿Que sale para un botoncito de vaso o no? No, sale más. Ahora, sí.
Bueno, no sé si prefieres la duda que te la hago Sí. ahora o al finalizar la No, cuando queráis. Vale. Yo, como he comentado antes, yo prefiero que vayáis preguntando. Pues tiene todas las propiedades intrínsecas, tanto del polen como de la miel. De aquí para allá. Sí, en realidad es muchísimo mejor alimento tanto que la miel como que el polen. Y el polen, ese que hemos visto, eso es lo que llevan en las patas, pero ¿es así de grande o está aglutinado así? No, es inclusive hasta más grande. Este polen, lo que pasa que ya lleva tiempo y entonces con el tiempo se va limando un poco, con el mismo roce se va limando. Pero normalmente es hasta un poquito más grande, no mucho más grande, pero un poquito más grande. Lo sueltan ellas porque si no, no podrían pasar. Ellas lo llevan cogido. Si ellas lo llevan en unas bolsas, ellas en las patas llevan unas bolsas y en las patas traseras llevan unas bolsas y en esas bolsas van introduciéndolo. Es como las alforjas, podríamos decir, bueno, no es las alforjas, ¿cómo se llama esto? ¿Eso, alforja se llama? Sí. Que llevan, no, serones. Yo soy la que no era alforja. Serón, es que una alforja es cerrado y un serón es sin cerrar. Claro, es como un serón y lo llevan en las patas, sería un serón, pero lo colman. Es decir, cuando va muy lleno, lo que hacen es colmarlo. Sí, ellas lo van apelmazando ahí. Es decir, el polen fresco, en definitiva, es como lo veis ahí. Vamos, eso sí es. Vamos, y el polen seco también, lo único que se ha hecho es que mediante calor, aire caliente, corrientes de aire caliente, se deshidrata, en una palabra. Tal cual como lo habéis visto, como lo tenéis en la mano. Sí, se está empezando a comercializar, pero se comercializa ahora mismo muy poco porque hay muy poca demanda, pues porque no sé si alguno lo conocíais. Pues no sé, yo no tengo conocimiento de cuánto se necesita, pero vamos, yo solo conozco a un amigo y que está extractando de toda Andalucía, y conozco a bastantes apicultores en Andalucía, solo conozco a un muchacho, conozco otro de Madrid y no conozco a nadie más ahora mismo, vamos, y el de Madrid es el que le vendió la máquina al de ahí de Sevilla. Pero vamos, supongo que habrá alguno más, pero muy poco, a lo mejor hay, por decirte algo, 10 apicultores en toda España que están extrayendo y lo hacen de forma esporádica, no. Vamos a ver, la rentabilidad es muy subjetiva, la rentabilidad esto depende de la oferta y la demanda. Si a lo mejor un kilo de pan de abeja, al final te pagan, yo qué sé, 30 euros el kilo, no tengo ni idea, te digo 30 euros, como te puedo decir 5, que 500, no tengo ni idea. No sé ni siquiera de a cómo lo está vendiendo este muchacho que yo estoy diciendo. Cuando se enteren los japoneses ya verás. No, eso... Pregunta que ibas tú a preguntar antes. Sí, habías comentado antes que la miel por encima de los 45 grados, que perdía muchas de las propiedades. Entonces, cuando nosotros cogemos una miel y la queremos endulzar, por ejemplo, la leche o lo que sea, la ponemos súper caliente, no estamos Sí, realmente la propiedad. Sí, no, y me explico, es decir, se deteriora, pero se deteriora con el tiempo, es decir, lo que le pasa a la miel es que, te vuelvo para atrás, le sube el HMF, hidroximetilfurfural. El hidroximetilfurfural es una medida que lo que indica es que se está deteriorando, se está envejeciendo, en una palabra, la miel. Cuanto más tú la calientas, más se envejece. Es decir, el envejecimiento no es por día o por hora o por año. El envejecimiento es por temperatura. También influye el tiempo, es decir, de forma natural la miel va, pero muy lentamente. Es decir, el HMF aquí en España ronda el 3 puntos. Y no sé seguro, pero creo que está sobre 28, creo recordar, que está el límite legal.
Es decir, aquí en España tendría que pasar a lo mejor 10 años hasta que ya, y no es que no se debiese consumir, sino que ya ha perdido propiedades. Todo esto es lo que estamos hablando, siempre y cuando lo estés conservando en condiciones óptimas. Decir también, que eso no viene ahí, que la miel por debajo de los 16 grados centígrados, menos 16 grados centígrados, no 16, menos 16 grados centígrados, la miel se congela. ¿Qué quiere decir, entre comillas, que se congela? Es decir, que permanece inerte, no pierde ningún tipo de propiedad. Y se puede tirar hasta miles de años. Por ejemplo, en las pirámides han encontrado miel, que la metieron allí con los faraones, y esa miel es perfectamente consumible, es decir, la puede consumir el ser humano. Y tú si metes, lo ideal sería la miel meterla en el congelador, pero eso, esté por debajo de los 16 grados, menos 16 grados centígrados. ¿Por qué? ¿Por qué digo entre comillas que se congela? Porque eso, permanece inerte, pero sin embargo, si tú la sacas, la miel no está cuajada, la miel no se congela nunca. La miel, al igual que pasa con muchas bebidas alcohólicas, al tener mucho aporte de azúcares, no llega a cuajarse nunca. Yo había escuchado que la miel es el único producto que no caduca. En realidad no caduca, pero la legislación nos obliga a que 2 años después de la extracción, vamos, que es consumo preferente antes de 2 años. Es decir, desde que tú, ¿por qué? Porque se supone que a partir de esa fecha y en condiciones normales de calle y demás, es decir, que esté en un supermercado, que esté en un mercadillo, que esté donde quiera que esté la miel, hombre, si está al sol, ni 2 años, en 20 días, si tú la tienes aquí en Andalucía, pleno sol, te has cargado la miel, vamos, es que, ¿por qué? Porque es que va a pasar de los 45 grados centígrados, entonces en 15 días ya la miel le ha subido el HMF por encima de lo que legalmente está permitido. Por eso es por lo que te decía, cuando tú echas en un producto, es decir, sea leche, sea una manzanilla, sea café, tú echas miel, claro, eso prácticamente no le ha dado tiempo a perder propiedades. ¿Qué es lo que sí no se debe hacer? Que eso sí lo hace alguna gente, meter la miel en el microondas. Así, la miel al baño María. Y controlando la temperatura. Hombre, si queréis tener la miel lo más natural posible. Bueno, ¿continuamos? ¿Alguna? Que podríamos, si tienes, hacer la degustación y luego remata. Vale, perfecto. Yo porque nos tomamos el leche casi pegando a la comida. Venga, pues perfecto. Venga, bueno. Os comento un poco de leche. Lo que he traído para el desayuno son pan, aceite, no buscáis azúcar, que no hay, así que descafeinado en sobre y café descafeinado, café, leche. No, eso, vamos, aquí por eso es lo que comentaba al principio, lo que se intenta es que simular el desayuno de miel, que en definitiva, bueno, es eso hasta cierto punto. Café nos vamos a dar en los colegios, también hemos traído colacao porque será lo que se dé en los colegios. Luego hay 5 tipos de mieles, le he ordenado, si empezamos de izquierda a derecha, de más oscura a más clara. Pero vamos, eso es porque me ha dado, porque me ha gustado a mí, que eso no quiere decir nada. ¿No quiere decir que sea más fuerte la negra? No, vamos a ver, yo el otro día le comentaba a una catadora, el otro día estuve yo en Andújar en una cata de miel y de aceite, y yo le preguntaba qué aceites o qué mieles iban mejor con... Yo medio sé algo porque yo he estado en otras catas ya. Al final me dijeron que no lo habían estudiado. Es decir, un aceite... También son gustos, que todo en esta vida son gustos porque... Claro, vamos a ver. Si tú a un aceite picual, que es lo que principalmente predomina aquí en nuestra zona, le echas una miel clarita o una miel suave,
Normalmente las mieles claras suelen ser más suaves y las mieles oscuras son más intensas de sabor. Entonces, si tú le echas una miel clara, el aceite te va a matar el sabor de la miel, claro. Y entonces, en mi opinión, para la picual yo utilizaría desde la miel de eucalipto en adelante, es decir, miel de eucalipto, miel de anís y miel de encina. Si fuese, lo que traigo es picual, que es lo que si fuese un aceite, por ejemplo, una alberquina, pues se podría utilizar mieles más claras. También para las frutas suele ir mejor las mieles más claras. Para todo lo que son infusiones, leche y demás, mieles más claras. Vuelvo a lo mismo, gustos. Gustos son colores. Esas son mis apreciaciones y lo que yo considero. ¿Por qué? Porque las mieles claras te van a aportar más azúcares, pero no un sabor muy intenso. Entonces no te va a quitar el sabor de la leche, porque si no, al final, si tú te tomas un vaso de leche o un café con leche, acostumbrado que está al azúcar, si tú le echas una miel de encina o le echas una miel de matalaúva, de anís verde, pues que no te va a saber a café con leche directamente, te va a saber a otra cosa. Lo mismo, vamos. Vamos a ver, de todas formas, ¿qué es lo mejor? Pues que uno coja en su casa tranquilamente, o bueno, si queréis hacerlo ahora, también podéis repetir las veces que queráis, cogéis el café, cogéis la miel y vais probando, y la que más os gusta es la que os gusta, ya está. Por ejemplo, que dicen, pues es que la miel de eucalipto posiciona esto, la de romero posiciona la garganta, cada tipo de miel es para una cosa en concreto. Vamos a ver, estudios ahora mismo para decir las propiedades que tiene cada miel, las propiedades curativas que tiene cada miel, solo existe una miel en el mundo, que es la miel de Manuka. ¿La miel de Manuka? De Manuka, que viene de Australia y cuesta una pasta. No. Tiene propiedades curativas, pero lo han estudiado y lo certifican. Es la única. De Manuka. En Chile leí el otro día un reportaje, pero todavía no te lo puedo verificar, que han sacado otra miel. En Andújar, pero que aquí es exactamente igual, porque también lo hay. No sé si conocéis lo que es el arrayán. Pues el arrayán es un mirto, igual que la Manuka, y con mayores propiedades que la Manuka, pero no está estudiado. Claro, costaría una pasta, pero te hablo a lo mejor de costar 100 euros el kilo, 200 euros el kilo, y hasta 4 o 5 mil euros que vale dependiendo de la calidad que sea un kilo de miel. Si te digo una cosa, yo por ejemplo miel de arrayán he sacado una vez en mi vida, llevo 30 años justo desde el año 92, llevo con las colmenas, solo he sacado una vez en mi vida y saqué 200 kilos. Que con eso no se vive. Si tú, por ejemplo, que yo lo vendí envasado y lo vendí a 6 euros, pues dentro de lo que había, pues estamos hablando de que no hay dinero ninguno. Lo digo, pero ¿qué pasa con esto? Que hay que hacer estudios. Actualmente las propiedades que se dicen de la miel, por ejemplo, si hay algunos estudios, por ejemplo, en la Universidad de Valencia han hecho estudios, pero no están certificados todavía, no están. Las propiedades que se dicen de la miel son las propiedades que hay estudiadas de las flores. Es decir, si la miel es de una flor, pues se le adjudica esas propiedades, pero no quiere decir que las tenga en realidad, pero se suponen. No hablo de estos dos tipos que salen, el polen, esto, lo otro. Aquí, supongo que la Andújar también, la meloja. ¿Qué es la meloja? La meloja es un derivado. La meloja no sale de la colmena. Sí, la meloja es cuando se deseperculan los cuadros de cera, es decir, cuando se le quita la cera al cuadro, cuando se le quita la cera al cuadro, esa cera queda con un poco de miel. Entonces, y más antiguamente que ahora, lo que se hacía es que esa miel se lavaba con agua caliente. Esa cera se lavaba con agua caliente. Y salía un aguamiel, y ese aguamiel
pues se empezaba a recocer, hasta que perdía todas las impurezas y toda la humedad. En definitiva, lo que pasa que después se le añade, pues calabaza, se le añaden otros alicientes, podríamos decir. La melhoja como tal no te la encontrarás en ninguna envasadura comercializada. ¿Por qué? Porque la melhoja, piensa una cosa, no deja de ser miel, pero miel que ha sobrepasado los 45 grados pero un montón de tiempo y la ha requemado, que por eso se pone oscura. Vamos, es decir, no es legal ni siquiera. Bueno, termino de comentaros lo de ahí, que existe un proyecto de olivares de miel que se llama, que es sembrar plantas aromáticas en las camas de los olivos. Y vamos, ese proyecto ya se ha desarrollado en Madrid, los resultados han sido regulares nada más, regulares en el sentido que sí le ha dado algo de beneficio al olivarero, pero tampoco un beneficio excesivo, pero bueno, es lo que también comentaban. Beneficia a la naturaleza, si de todas formas tienes que dejar las tiras de vegetación porque te obligan, porque lo que dice, no sé si ya se está aplicando, creo recordar que no, que era a partir del año que viene, todavía no es obligatorio, cuando haya una pendiente mayor al 10%, es obligatorio dejar zonas de vegetación entre mitad de las camas. Entonces, pues en todas esas zonas, pues en vez de dejar hierba, en una palabra, pues lo que se pretende es introducir, pues o lavanda o romero, es decir, plantas que no haya que ararlas todos los años, es decir, algo que como mínimo se tire 6 o 7 años y que le saque un rendimiento el dueño del olivar. De camino los apicultores, pues nos aprovecharemos también. Bueno, pues el polen ya lo habíamos visto, ¿no? El pan de abeja era lo siguiente que estábamos comentando. El pan de abeja, como he estado comentando, es una mezcla de miel, de miel, polen y propóleo. Aparte le hacen una fermentación láctica y lo que con esto hacen es que ese polen no fermente y se conserve pues, por mucho tiempo. Tú podrías coger un cuadro que tenga 5 o 6 años y ese pan de abeja sigue intacto, sigue perfectamente consumible. La cera, como antes os comentaba, sale de unos orificios que tiene aquí, o unas escamas que tiene aquí la abeja en los costados, y entonces pues esas escamas cuando necesitan producir cera pues la sacan, la producen ellas, la producen a base de consumir néctar, a base de consumir miel. Si no hubiese néctar no podrían producir esa cera, y eso lo utilizan como, en definitiva, como nosotros son los ladrillos, son los bloques de hormigón, es decir, es un material de construcción, en una palabra, para lo que ellos utilizan la cera. ¿Qué? ¿Perdón? No, la argamasa, vamos, en este sentido lo utilizan para todo la cera, pero la argamasa se asemeja más al propóleo. Y ahora explicaré el propóleo. La jalea real. La jalea real es el alimento de todas las larvas de menos de 3 días, es decir, de todos los huevos recién puestos hasta el tercer día, lo que comen es jalea real. Y a partir del tercer día solo la reina. ¿Cómo se extrae jalea real? La jalea real se extrae favoreciendo un estado de enjambrazón de la colmena o dejando huérfana esa colmena que necesite sacar reinas. Entonces producen muchas reinas, uno favorece para que se produzcan muchas realeras, y entonces después sacándole la jalea real, es decir, extrayéndola a través de unas bombillas que hay, unas bombas pequeñas, donde se le introduce una jeringa y esa jeringa extrae la jalea real. La jalea real, ¿qué produce, por ejemplo, en la reina? Pues produce que una abeja, por ejemplo, que tiene exactamente la misma genética que una obrera que tiene exactamente la misma genética que una reina, pues que la obrera
pues viva, dependiendo de la época del año, la vida de una abeja no se mide en días, se mide en vuelo, o en kilómetros de vuelo, mejor dicho. Entonces, una obrera pues puede durar, dependiendo de la época del año, entre 20 y 40 días, y una reina puede llegar a durar hasta 6 años de vida. Y la única diferencia en sí es la alimentación. Y decir una cosa, se puede decir, es que la obrera trabaja más. Para mí no. Yo la colmena la considero una república. No, sí. ¿Por qué la considero una república? Porque quien manda en la colmena son las abejas obreras. Las abejas obreras, cuando el zángano no les vale, lo expulsa de la colmena. Cuando no los mata, que en algunos casos los matan, pero en la mayoría de los casos lo expulsan. Lo expulsan y mueren al final, que mueren de hambre. Y la reina pasa 3/4 de la misma. La reina pues no deja de ser una madre ponedora que está todo el día poniendo huevos. La reina llega a poner hasta 2000 huevos al día. Y cuando no pone los suficientes huevos, vamos, que eso a ellas no lo identifican así, a ellas no van contando los huevos. La reina al final lo que hace es desprender una feromona, un olor, que indica que es una reina fuerte. Cuanto más se mueve la reina, quiere decir que más fuerte está, más potente. La reina, normalmente, cuando lo primero que hace por la mañana, por la noche, normalmente se recogen. Si encima en época de frío, se quedan hechos como una bola y permanecen medio inertes. Cuando llega la hora del día y empieza a calentar el sol, lo primero que hace la reina es darse un paseo por toda la colmena. ¿Para qué? Para desprender su olor. Porque en el momento que no desprenda el olor suficiente alrededor de la colmena, le dan guillotina, se la cargan a la reina. Se la cargan y entonces, pues no es una monarquía. Vamos, hay quien manda, pues la obrera. Yo pensé que cuando se moría la reina se acababa esa colmena. Sí, porque, vamos a ver, una colmena, si no tiene reina ni tiene posibilidad de producir una reina, muere. Siempre y cuando haya huevos de menos de 3 días, tiene la posibilidad de sacar reina. Y luego tiene que fecundarse esa reina. Porque, por ejemplo, en cualquier época del año, ahora puede sacar, yo por ejemplo, porque se pueden producir reinas de dos formas. Pueden producir reinas de forma natural, que los produce la misma colmena, o reinas de forma artificial. Yo podría ahora mismo producir reinas. Una colmena, a no ser que lo necesite, por cualquier circunstancia, vamos a suponer que ahora yo manejando la colmena, porque normalmente si es por vieja, a no ser que haya hecho la manipulación, la colmena, la obrera, antes de que se ponga vieja, se la cargan, porque ha dejado de desprender las suficientes feromonas. Pero vamos a suponer que ahora yo voy, por una mala manipulación, cuando voy a sacar un cuadro, pues está en un listón la reina y le pego un crujido. Procuramos tener cuidado para lo de la forma de levantar los cuadros. Nosotros cuando yo daba el curso así con los alumnos allí en Andújar, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace todo el mundo con el cuadro? Primero, lo saca un poco y lo vuelca. Eso es lo peor que puede hacer, porque al volcarlo y sacarlo del todo, está arrollando una parte entera de abejas. Y si arrolla abejas, tampoco está bien, pero si te carga la reina, si en esta época del año te has quedado sin colmena. Porque ahora mismo no tiene posibilidad ninguna de poder desarrollar va a desarrollarte realeras, pero no se van a fecundar esas realeras. Vamos a ver. En otros años, en esta época, sí se desarrollan realeras, pero, vamos, sí se fecundan las reinas, pero, porque hay floración y hay zánganos, pero este año, con lo seco que está siendo, no, vamos, sería imposible. Entonces, si no hay zánganos que puedan fecundar esa reina, sí, se queda una reina infértil, entonces moriría la colmena. Bueno, me están diciendo que acabemos, pues os comento un poco las propiedades de la jalea real. Pues bueno, si queréis, porque es largo todo,
o lo paso todo y le echáis un vistazo, os paso esto al correo electrónico mismo y ya lo pasáis entre vosotros. Bueno, sobre todo, como principal, la jalea real es un polivitamínico muy fuerte, es decir, cuando tú estás decaído, estás pues tomando jalea real, te rehace, te reanima mucho. Es decir, por ejemplo, comentaba una persona llagas también, por ejemplo, es muy buena para las llagas, pero no las llagas por enfermedad, sino, por ejemplo, hay personas que tienen llagas por depresión, sí, pues entonces esas llagas, tú tomas jalea real y te quita las llagas. ¿La del chupete la quitaría la jalea real? Seguramente no, porque si es con chupete no creo yo que el niño tenga depresión o esté desanimado, ni... Claro, esa sería por enfermedad. Aquí sería pues que os falta, hombre, podría ser, pero por falta de fuerza, porque sea falta de vitaminas, pero vamos, de todas formas con los niños pequeños, si tienen chupete y eso, hay que mirarlo todo, porque todas las cosas se pueden tomar con mucha prudencia y dependiendo de la edad. Por ejemplo, la miel, hasta que no pase un año no puedes tomar miel. Claro, yo por ejemplo, mi hijo tiene 18 meses y le han mandado una crema, pero que la crema lleva corticoides y que se la tengo que dar a diario. Si se la doy a diario se le va la llaga, pero ¿qué pasa? Que cuando la dejo le vuelve a salir, porque claro, es del chupe, es que está todo el día con el chupe. Tú, porque yo es que no lo sé exacto las edades, pero yo así para las llagas, y eso yo tomaría más que nada propóleo, pero tendría que mirar la edad, ¿eh? No, yo no te puedo, si eso mándame un WhatsApp o lo que sea y te lo miro yo, ¿eh? Porque no sé decirte, y además le pregunto yo, por ejemplo, que antes comentaba, y a Rafa Bellido, que por ejemplo en el tema de propóleo está mucho más puesto que yo. Bueno, lo que comentábamos, los propóleos, el propóleo tiene infinidad de propiedades curativas y hay muchos estudios sobre los mismos. Vamos a seguir pasando. Bueno, el propóleo, luego os podéis encontrar muchos formatos. El propóleo como tal, conforme sale de la colmena, no dejan de ser una especie de escama. El propóleo las abejas lo utilizan para, como la mezcla, que antes decíamos, esto es lo que para ellas es la mezcla, cuando hay cualquier agujero o lo que sea, lo tapan con propóleo. Cuando tienen que sellar o pegar a un animal, dejarlo inerte allí, lo cubren con propóleo también. Por ejemplo, un ratón, llegan, lo matan por calor y luego lo propolizan, porque no pueden sacarlo por la piquera, no tienen fuerza para sacarlo. Entonces lo envuelven y se queda ahí como si le hubiesen hecho un nicho, en una palabra, cogí y los metí y los han enterrado allí. El propóleo, al final se utilizan muchas bases distintas para poder tomar propóleo. Aquí os he puesto varias, que esto sería, por ejemplo, spray de propóleo, que normalmente es un poco más flojo, es decir, porque también lleva miel, porque se toma de forma directa. Luego está el extracto de propóleo, que son goteros, y luego, por ejemplo, está la crema labial. También existen, champús con propóleo, jabones con propóleo, infinidad de cosas con propóleo, y existen muchas cualidades para las que está aconsejado el propóleo. El veneno de abeja, pues se utiliza para medicina, es complicado sacarlo, se pone una bandeja en la piquera donde que lleva corriente, entonces le pega unos pequeños calambrazos lleva un cristal también, le pega un pequeño calambrazo a la abeja piensa que le están agrediendo, pega un picotazo, inyecta no llega a inyectarlo, lo deposita el veneno sobre el cristal y muy asiduamente, porque es una cosa muy delicada, tiene que estar continuamente el apicultor quitando ese cristal, raspándolo y conservándolo en frío, el veneno de propóleo. La polinización, que era lo que os comentaba antes, que es para lo que al final irá a enfocar la apicultura, porque nos estamos cargando todos los polinizadores naturales que hay con la degradación del medio ambiente. Y como comentaba, pues la polinización, la abeja pues tiene una incidencia grande, muy grande, como comentaba,
por ejemplo, salió un estudio de la Universidad de Sevilla donde decía que en la agricultura en la zona de Sevilla aumentaba la producción de los productos agrícolas sobre los que ejerce, por ejemplo, sobre el olivo cero, pero sobre, por ejemplo, hortícola y demás, pues aumentaba de media un 70%. Por ejemplo, en los almendros aumenta un 90% la producción de almendras. Bueno, ahí creo que venía hasta el 90% en algunos casos. No, ahí todo esto son datos de diferentes porcentajes y demás de beneficios que hay. Multiplicación de colmenas, pues de una colmena, como antes comentábamos, pues sacar otras colmenas. ¿Cómo se sacan otras colmenas? Tú tienes, por ejemplo, cuadros con celdillas que tengan huevos de menos de 3 días, los pones en otra caja con abejas sangre y demás, con todo lo que compone la colmena, es decir, coges unos cuadros, los llevas para allá, otros los dejas aquí, tienes que dejar lo principal, huevos de menos de 3 días en los 2 sitios y produces nuevas colonias de abejas. Esto se puede hacer principalmente, aunque se hace también en otras épocas del año a través de la incentivación de alimentación y demás, pero casi siempre es en la primavera. Y la cría de reinas puede ser tanto natural, que la hagan las propias colonias porque llegue a la primavera y entonces se quieran desarrollar y ellas de forma natural para expandir la especie lo que hacen o para sobrevivir lo que hacen es sacar nuevas reinas y esa reina vieja es la que se va con un enjambre de abejas, que es lo que después vemos por ahí colgado y demás. El apicultor lo que debe de intentar es evitar eso, porque lo que estás perdiendo es una colonia de abejas. ¿Y qué hace el apicultor? Pues el apicultor, esto sería creación de realeras, de las cuales van a salir después las reinas de forma natural, y esta es de forma artificial. El apicultor pone las condiciones y salen nuevas reinas. Pues muchas gracias.